empezar a grabar la clase y vamos a compartir pantalla, pero esta vez en lo que es la práctica. Vamos a ir, pues primero por acá. Mucho resolver valor absoluto no lo voy a hacer, como ustedes han estado viendo, el valor absoluto es inmensamente largo. Hay un ejercicio que es copiado de una clase, ¿no ve? Así que vean las clases que les di un ratito, échenle una vista. Los títulos del video están justamente para que ustedes sepan, si tienen alguna duda, digamos, específica en límites notables, vayan y busquen el título que tiene límites notables y ahí van ahí. Valor absoluto es largo, sí, es sumamente largo. Por eso es que hoy les voy a dar ciertos tips acá para que no se complique mucho la existencia. Al menos el C, es inmensamente largo. Son 3 valores absolutos y es larguísimo. Así que no quiero perder mucho tiempo acá porque hay dudas más importantes más abajo. Y vamos a hacer un ejercicio de estos. Va a ser mi regalo para ustedes. Vamos a hacer uno de estos, que voy a hacer este de acá, el C, ¿ya? Porque este me parece importante y de este vamos a explicar algo importante más. Pero el C lo vamos a resolver conmigo. Y pues de acá, vamos a empezar por acá del valor absoluto, ciertas dudas que ustedes pueden tener, que me han preguntado, de hecho, es que en este valor absoluto de acá, fíjense que es x al cuadrado menos 4, pero si ustedes ven, es una diferencia de cuadrados. Entonces se lo puedo escribir como x menos 2 por x más 2, ¿verdad? X más 2. Y hay la propiedad de los valores absolutos, que valor absoluto de A multiplicado por B va a ser igual al valor absoluto de A, voy a borrar esto, parece un mayor, va a ser igual al valor absoluto de A por el valor absoluto de B. Y ese parece un 9. A ver, valor absoluto de A multiplicado por el valor absoluto de B. Entonces, el valor absoluto tiene propiedad distributiva tanto para la multiplicación como para la división. Esto también podemos hacer esto de acá. Llevamos valor absoluto arriba y valor absoluto abajo. Sin embargo, si tenemos una suma o resta de esta manera, no podemos para nada distribuir. Esto no va a ser para nada igual que decir valor absoluto de A más valor absoluto de B. Para nada, o sea, imposible. Como les digo, cada vez que hacen esto, un matemático muere. Es un error garrafal. Existe la desigualdad triangular, pero eso no lo vemos aquí, que tiene una propiedad que aquí dice mayor o igual o menor igual, no me acuerdo. Ahí recién se cumple, pero con una desigualdad. No puede ser igualdad. No es distributiva ni para la suma ni para la resta. Así que como acá tenemos un x al cuadrado, tenemos que menos 4 es una diferencia de cuadrados, pues tenemos que separar esto, como les digo, valor absoluto de x menos 2 multiplicado por el valor absoluto de x más 2. ¿Ya? Ese también voy a explicar ahorita mismo. Entonces, este es importante, porque muchos han estado haciendo todo este valor absoluto como uno solo, pero al momento de sacar las raíces, pues no sabían ya cómo manejar una x al cuadrado dentro de un valor absoluto, hay que factorizar. Si tienen algún cuadrado, hay que factorizar. Pero en este caso, fíjense, en este caso de acá, para empezar, esta función no tiene raíces. Si nosotros tratamos de despejar el x, va a salir la raíz de menos 1, ¿verdad? El 1 pasa a restar y el cuadrado va a pasar como raíz. Y raíz de menos 1 es un número imaginario. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando no tiene una función, un 0, ¿qué quiere decir? Es que nunca jamás en la vida va a tocar la recta de los x. El eje de los x nunca va a tocarlo. Entonces, vamos a ver, se los voy a mostrar. X elevado al cuadrado más 1. Vamos a ver. Van a ver su rectita, les voy a compartir. Fíjense, están viendo mi calculadora.
Esta función es el x cuadrado más 1, como ustedes ven acá. Su gráfica es esta, por lo tanto no tiene raíces. Y fíjense, esta función es solamente positivo. Jamás va a tocar aquí abajo, nunca, nunca. Y si ustedes reemplazan cualquier valor que sea en esa, vamos a volver, en esta, aquí abajo, cualquier valor de x que ustedes reemplacen en este de acá, jamás en la vida va a ser negativo, nunca. Reemplácenle el menos 10, como está elevado al cuadrado, va a ser 100. Más 1, 101. Entonces jamás va a ser negativo. Por esa razón, por el hecho de que esto jamás en la vida va a hacerse negativo, ese valor absoluto lo vamos a borrar porque siempre va a ser positivo. ¿Sí? Ese valor absoluto está de más, ya que esta función toda la vida va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, ese valor absoluto lo podemos borrar y escribir simplemente con x al cuadrado más 1. De esa manera se han deshecho ya de un valor absoluto y solamente tienen que analizar uno solo. ¿Cuál? El valor absoluto de x, que está repetido, pero es el mismo análisis, es lo mismo. No tienen que hacer 2 veces el procedimiento para este valor absoluto de x, no. Tienen que hacer solo una vez porque es exactamente lo mismo. Al sacar la raíz, el Inge nos dijo que se vuelve a valor absoluto. Uy, eso confunde un poco, pero no aplica en esto. No aplica en esto. Eso es más para explicar el por qué es más y menos, ¿sí? En este caso no aplica para nada. Solamente tienen que analizar eso. Cualquier valor de x que les reemplacen aquí, toda la vida esta función va a ser positivo. ¡Ay, chinga! No estoy, creo que no estoy. Ah, no, sí. Uy, me asusté, pensé que no estaba grabando la clase. No quería volver a explicar todo esto, pero bueno, menos mal esté grabando, lo voy a subir. Bien, entonces, continúa. Una vez que tengamos analizado esto, se nos desaparece ese valor absoluto y se nos va a simplificar muchísimo la vida. ¿Pero saldría igual? No apliques eso, no creo que salga igual, la verdad. Es que no he hecho la prueba nunca, no sabría decirte si sí o no con certeza, pero preferible hacer bajo este análisis. El denominador de la C es siempre positivo. Siempre que vean x elevado al cuadrado o a la cuarta o a la sexta, que sea positivo, o digo que sea par su exponente, más otra función, siempre va a ser positivo. Otro ejemplo que puede ser x elevado a la 8, par, más 10. Esto tampoco en la vida, jamás, nunca va a ser negativo. Entonces, siempre que ustedes vean un valor absoluto que esté encerrando una función que se parezca a esto, exponente par, ustedes saben que siempre que es exponente par, el resultado va a ser positivo. O sea, cualquier número negativo elevado a un exponente par siempre va a dar positivo, más otro valor, nunca en la vida va a ser negativo. Por esa razón se lo obvia al valor absoluto. El 2 valor absoluto de x afectaría el signo cuando analicemos. No, ese 2 está ahí, simplemente es una constante, no hay problema. Así que cuando tú reemplaces, digamos, la condición de que x va a ser negativo siempre y cuando esa x es menor que 0, le pones menos al valor de x nada más. No le entendí lo de x al cuadrado más 1. A ver, x al cuadrado más 1, cualquier valor que tú le reemplaces al x al cuadrado, a este x, cualquier valor de x que quieras, digamos menos 10. Menos 10 elevado al cuadrado es 100 positivo. Más 1 va a ser 101, pero va a seguir siendo positivo. Entonces, cualquier valor que tú reemplaces a ese x, por muy negativo que sea, siempre va a dar positivo toda esta función. Evaluándola siempre, toda la vida va a dar positivo. Y eso podemos verlo en su gráfica, fíjense. En esta subgráfica, nunca en la vida va a tocar aquí abajo. Jamás. Ni siquiera va a tocar al eje X, es más. Entonces, esa función nunca va a ser negativo, por lo tanto está de más ese valor absoluto.
puedes escribirlo sin el valor absoluto y no afecta en absolutamente nada, porque lo que está aquí adentro nunca va a ser negativo. Así lo resolví yo, está excelente, muy bien. Del inciso C, el denominador del inciso C. Ah, ¿va a ser siempre positivo? No, no, no. En este caso, fíjense, esta X no está elevado al cuadrado. Por lo tanto, ese sí puede volverse negativo. Ponte, si yo reemplazo aquí el menos 10 más 1 va a ser menos 9. Entonces, como ya es negativo, hay que hacer el análisis correspondiente para el valor absoluto. No se confundan. Siempre que vean el X elevado a un exponente par y esté sumado de otro número, jamás va a ser negativo la función, ¿sí? Pero el exponente tiene que ser par y tiene que sumarse otro número. En este caso es una X simplemente, entonces puede ser negativo. ¿Cómo puedo resolver lo del valor absoluto con su método de separar áreas? No te entendí muy bien, no sé, no conozco ese método. En realidad hay montonera de métodos que se puede utilizar para resolver valores absolutos, pero la verdad es que como el Inge enseña de la manera que les enseña, no me como que interesado en entender otros métodos de resolución porque tengo que enseñarles lo mismo que el Inge les enseña. Entonces, como no puedo enseñarles otra cosa, pueden aprenderlo por su parte en YouTube, hay montonera, pero yo solo sé el método que es el Inge, el método de separar y hasta tampoco escuché nunca. Hay sin gráficos, hay un montonera, pueden ver ustedes en YouTube, hay un montón, y hay métodos mucho más cortos de los que normalmente enseña el Inge. Así que pueden aprender otros métodos, también no hay problema, la cosa es que les salga el resultado. Y pues bien, aclaradas esas dudas de esta parte de valor absoluto, vamos a pasar a lo que es el dominio y el rango de estas funciones. Para hacer el análisis gráfico, los valores del denominador siempre son abiertos. Cuando se hace el análisis de abierto o cerrado, ustedes tienen que guardárselo eso para el final. Tienen que fijarse muy bien, pero en lo que es las condiciones que tomen en sus casos a analizar. Como les había dicho en clases presenciales, hay que fijarse bien en las dos condiciones principales que te da cada caso y la condición inicial, que sería esta, la condición inicial. Por ejemplo, en el C, su condición inicial es que sea mayor o igual que 0, que esta función puede ser 0, pero tiene que ser sí o sí positivo. ¿No ve? Y en este otro caso, si llevamos el 5 al otro lado a restar, va a ser menor o igual que 0. Entonces, esa es la condición inicial. Y la condición también tiene que fijarse la condición de cada caso. Entonces, vamos a pasar a lo que es el análisis de dominio y rango. Si es que no hay otras preguntas, vamos a pasar a este análisis. Entonces, dicha los tips de acá, vamos a pasar acá. Esto sí que no llegué a explicar, por eso les voy a regalar un ejercicio de acá. Se los voy a resolver. Así que, sí, un valor absoluto, sí, 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 siempre tiene que estar mayor a 0 o menor a 0, menor igual, mayor igual, pero a 0, siempre. En la parte de las condiciones y en la parte del planteamiento de los problemas, en esta parte siempre es conveniente que acá esté el 0, este lado. Siempre. Es cualquier cosa que esté acá lo llevas al otro lado. Y si no cumple, se lo descarga. Sí, exactamente. Bien, entonces vamos a hacer esa función. El análisis de la función de X, que es la función, aquí voy a ver. El análisis de la función de X, que va a ser igual a la raíz cuadrada del seno de X. Bien, vamos a ver esto de acá.
aquí tienen que prestar muchísima atención porque hay que analizar, primero que nada, analizar esto de acá. Bien, para analizar el dominio, vamos a escribir acá. Para el dominio, de esa función hay que analizar la existencia de esa función. ¿A qué me refiero? Tenemos la raíz cuadrada del seno de x, pero sabemos que, como les acabo de decir, sabemos que esta raíz, lo que está dentro de la raíz tiene restricciones. Sabemos que una raíz de un número negativo no existe. Es un número imaginario. Tiene su utilidad, sí, pero nosotros no la vemos. Más que nada lo ven los mecánicos. Pero para nosotros, esa raíz de menos algún número no existe. Entonces, la principal condición que tiene que cumplir lo que está dentro, o sea, el seno de x, la principal condición que tiene que cumplir es que sea mayor o igual que 0. ¿Puede ser 0? Sí, puede ser 0 porque la raíz de 0 es 0. Pero ¿qué tal si esto hubiese estado así? 1 entre todo esto. ¿Esto podría haber sido 0? No, ¿verdad? No pudo haber sido 0 porque está en el denominador y cuando ya el 0 está en el denominador nos presenta inconvenientes. En este caso, el seno hubiese tenido que ser simplemente mayor que 0, no igual, en este caso. Pero en nuestro caso, que está así, puede ser 0, puede ser, porque el seno de 0, o bueno, la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces no presenta ningún inconveniente, por eso decimos que puede ser mayor o igual que 0. De hecho, es mayor o igual. Bien, una vez analizado esto, tenemos ahora que analizar esta función de acá. ¿Para qué valores de x existe el seno? Y de hecho, para cualquier valor de x va a existir el seno. Vamos a hoy día apoyarnos mucho de la calculadora para ver si existe. Veamos, vamos a borrar esto. Seno de, no sé, un número muy grande pero negativo, 1 por 10 a la 12, digamos, existe, da esto. Ahora, el seno de un número grandísimo pero que sea positivo, también existe. No, ahorita voy con tu pregunta, María René. Bien, entonces, fíjense, tenemos esto de acá. Y vemos que para cualquier valor de x, el seno va a existir, cualquier valor. Entonces, nosotros tenemos que analizar, sin embargo, fíjense, acá va a dar negativo. ¿Y nos puede dar negativo? No, no ve, no, para nada. Entonces, ahora hay que analizar para qué valores del seno nos va a dar positivo. Y para eso, Gustavo, el rango entre el 0 y el 1, de hecho, entre el -1 y el 1 va a ser para el arco seno. Ahorita vamos a explicar eso cuando encontremos o cuando tratemos de hallar el, el rango, no, el dominio. El rango, sí. Ah, no, sí, sí, está bien, está bien. Sí, sí, lo que dices, rango. Me confundí. El rango. Sí, sí, exactamente. Ahorita vamos a entrar a esa materia. Entonces, fíjense que tenemos una raíz de un seno, ¿verdad? Pero el seno también nos puede dar negativo, por lo tanto hay que analizar para qué valores de seno nos va a dar positivo y para qué valores de seno nos va a dar negativo. Para eso vamos a graficar el seno de x. Nosotros tenemos que conocer las gráficas, si no buscar alguna gráfica, ya sea en Google Imágenes, hay montonera de gráficas, o utilizar algún graficador como el que tengo acá. Vamos a esperar un momentín. Voy a poner en modo radianes y listo. A ver, ahora sí, fíjense. Esta es la gráfica de nuestra función seno. Ahora vamos a ver, ¿para qué valores de x la función va a ser positivo? El que está aquí arriba, fíjense, todo lo que está aquí arriba.
porque esos son los que nos sirven, ¿no ve? Y los que están abajo, estos de aquí abajo, no nos sirven porque ya son valores negativos. ¿No ve? Están en la parte de abajo. Toda esta parte ya te va a dar negativo. Entonces, los que están aquí abajo no nos van a servir, pero sí nos van a servir los que están arriba, ya que son positivos. Ahora tenemos que observar, veamos. Vamos a ver, vamos a ir a el valor de x igual a 3 veces pi. A pi mejor primero. Vamos a ver dónde voy a borrar las anotaciones. Vamos a ver dónde se ubica el cursor. Pi estará por acá. Fíjense, aquí está el cursor, más o menos si lo muevo un poquitín. Fíjense, ahí está. Entonces, para el valor de pi, ya se hace 0, o sea, termina todo este ciclo. Termina acá. Y hasta el valor de pi, la función va a ser positiva. Más allá de pi, digamos, está aquí, y más aquí, que aquí estará 3 veces pi entre 2. Hasta acá es negativo, entonces ya no nos sirve. Ahora vamos a ver qué pasaría si nos vamos hasta el 2 veces pi. Bien, está acá. Y a partir del 2 veces pi hasta 3 veces pi, aquí es 3 veces pi, van a ver, 3 pi, ¿ves? Aquí está el cursor de acá, este de acá. Hasta el 3 pi va a ser positivo. Entonces, si vemos bajo esa lógica, de 0 a pi va a ser positivo. De pi, de 2 pi, ¿cómo era esto? A ver, de 0 a pi va a ser positivo. Ahora sí, de 2 pi a 3 pi va a ser positivo. De 4 pi a 5 pi va a ser positivo y así hasta el infinito y más allá. Pero nos fijamos, ay, me salí, nos fijamos. De 0 a pi, de 2 pi a 3 pi, de 4 pi a 5 pi y así sucesivamente hasta el infinito y más allá. Por lo tanto, los valores para x que nos van a dar el seno positivo, tenemos que decir que x va a pertenecer, no tenemos el pertenecer, así que imaginen que esto es un pertenecer. Va a pertenecer, en este caso va a ser también cerrado, o sea, para cuando el seno se haga 0, seno de 0, como había dicho, de 0 a pi, ¿no ve? El primer rango, de 0 a pi va a ser, seno de 0 es 0, por lo tanto, se puede ser 0, entonces entra como cerrado. Si es que me deja poner corchetes el MatCat querido. A ver. A ver, vamos a hacer anotaciones. Entonces, X va a pertenecer desde el 0 hasta pi en primera instancia. Pi también es cerrado, porque seno de pi va a ser 0. Por lo tanto, 0 puede ser 0. Unión desde, ¿qué habíamos dicho? 2pi hasta 3pi. Unión desde 4pi hasta el 5pi. Y así sucesivamente hasta el infinito y más allá. Vamos a poner puntos sucesivos. Y así va a ser su rango. Desde 0 hasta pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, 6pi, 7pi, hasta 1000pi, 1001pi. Hasta allá y más allá todavía. Entonces, ese es el dominio de nuestra función. Ya hemos encontrado el dominio de nuestra función, hemos analizado para qué valores de x
va a existir nuestra función. Ahora, preguntas, dice. Si en un límite la respuesta me sale e elevado a la 0, es válido. Cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, está bien, es una respuesta válida. Bien, ya hemos hallado el dominio. Ahora vamos a analizar el rango para el rango de la función. Para analizar el rango de la función, como les había dicho en anteriores clases, lo que ustedes tienen que hacer es, en vez de f, vamos a escribir y. Ustedes saben que es exactamente lo mismo. Entonces, y va a ser igual a la raíz de todo esto. Y ahora sí, para analizar el rango, lo que nosotros tenemos que hacer es despejar esta x. Ahora, para despejar, podemos elevar al cuadrado a ambos lados de nuestra ecuación. A ambos lados lo elevamos al cuadrado y nos va a quedar como y elevado al cuadrado, que va a ser igual a este cuadrado. Con esta raíz se nos van a ir. El cuadrado con la raíz se va a ir y va a quedar seno de x. Ahora, para llevar al otro lado de nuestra ecuación el seno y que quede el x ya solito, el seno se va al otro lado como el arco seno. Como el arco seno de que la y elevado al cuadrado, en este caso, ¿sí? El seno se va al otro lado como arcoseno. El coseno se va al otro lado como arco coseno. La tangente se va al otro lado como el arco tangente, ¿sí? De esa manera es como se despeja los argumentos de cualquier trigonométrico. Ahora, esta es interesante, porque si nosotros vamos, ahorita les muestro, arcoseno de x, vamos a buscar la gráfica de esto. Vamos a ver algo muy interesante. Denme un momentín, un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya abierto, a ver. Aquí está. Bien, ¿están viendo la gráfica? Arco coseno o seno elevado a la menos 1. Es lo mismo, es exactamente igual. Es lo mismito. Seno elevado a la menos 1 es igual que decir el arco seno. Ahora, fíjense, estamos viendo acá, si es que podemos hacerle zoom a la imagen. Ay, sí, aquí está, pues. Uy, cachito. Es que no me deja esta parte. Ahora sí. Van a disculpar el Full HD 4K, pero hasta esperar a que cargue bien la imagen, una vaina. Bien, fíjense, esta es la gráfica de la función arcoseno de x. El arcoseno va a tener esta forma. Y ahora hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta acá. Fíjense que si nosotros hacemos una línea desde ese punto a ese punto y desde este punto hasta este punto, vamos a ver claramente lo que es el rango de nuestra función arcoseno. Fíjense que esa recta solamente va a variar, esa función solamente va a variar entre el menos 1 y el 1, entre el menos 1 y el 1, menos 1 y 1. Y eso es evidente cuando nosotros vemos la gráfica del seno. Fíjense, esta es la gráfica del seno, ¿verdad? El rango, lo que tenemos que hacer con el rango ahora es ver volcado. Vamos a volcar. Imaginen que este seno que está yendo así, lo vamos a volcar. Y ahora va a ir así. Entonces tenemos que ver esos valores, estos de acá. Estos valorcitos de acá. Que no quiere esta vaina, cachito.
estos valorcitos de acá, de esta recta, de la recta del eje Y. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Entonces, fíjense que solamente va a variar desde el 1 positivo al 1 negativo. No tiene otra variación. Fíjense, va desde acá y vuelve a bajar. Vuelve a subir y vuelve a bajar, como la vida, subidas y bajadas. Entonces, esto es lo que nos tenemos que fijar para analizar el rango de una función. Entonces, claramente podemos ver bajo estas grafiquitas que lo que está dentro del arco seno, o sea, y elevado al cuadrado, ese elevado al cuadrado lo podemos omitir porque es una función en la cual cualquier cosa le va a salir lo mismo, ¿sí? O sea, cualquier número que tengamos o le reemplacemos aquí, elevado al cuadrado no afecta mucho. Por lo tanto, omitimos un ratito el x al cuadrado, no se haga mucho lío de eso. Entonces, para el rango, decimos que y va a variar entre los valores de, va a ser mayor o igual que menos 1 y también va a ser menor o igual que 1. Fíjense, va a ir entre el menos 1 y el 1, menos 1 y 1, así en toda la gráfica del seno. Y este es el rango de nuestra función. Escribiéndolo de otra manera va a ser que y pertenece, ¿dónde está ahora? Aquí. Pertenece a, ¿puede ser menos 1? Claro que puede ser, hemos visto que sí, de hecho es menos 1. Entonces pertenece a menos 1 hasta 1. Y listo, ese es el rango. Ahora, en resumen, solo toma de 0 a pi. Ah, eso es, por ejemplo, o sea, ese era un ejemplito nomás, o sea, era para mostrarles, es una parte de todo lo que es, no es que sea así y punto. Como les digo, lo que hay que tomar en cuenta para el análisis de esto es el eje de las y's, para el análisis del rango de la función. Entonces, esta otra gráfica que les he mostrado era para hacer un ejemplo nomás, no te preocupes mucho de eso. Pero hemos visto que en todo lo que recorre el seno va a variar solamente entre el menos 1 y el 1. Entonces, ese es el rango. Ahora, vamos a ver. Bien, en un principio vamos a repasar. Para hallar el dominio tenemos que analizar para qué valores de x existe esta función. Para analizar la existencia del seno que está dentro de una raíz, tenemos que decir que, para empezar, las raíces negativas de números negativos no existen. Por lo tanto, ¿la raíz de 0 existe? Sí existe. Entonces, puede ser desde 0 para adelante. Para cualquier número positivo, el seno tiene que darte 0 en adelante. Y hemos visto por su gráfica que la parte de arriba de toda la función va a ir desde 0 a pi, va a estar arriba. Nos saltamos eso que está ahí abajo, en la otra curvita de abajo, vamos a llegar de 2pi a 3pi, que está arriba, y así hacemos con todos los valores hasta el infinito y más allá. Por eso he puesto puntos suspensivos. De esa manera hemos hallado el dominio de esa función. Para el rango, lo que hay que hacer es, en vez de escribir f de x, escribimos y despejamos el x. Esto lo hemos elevado al cuadrado, se va a la raíz, queda el seno, y el seno al otro lado pasa como el arco seno de y al cuadrado. Y hemos visto que el arco seno va a variar solamente desde menos 1 hasta 1, menos 1 hasta 1. Si ustedes ponen la calculadora, para calcular el arco seno de menos 2, ¿ves? Entrada no válida, dice. Entonces no existe para ningún otro número o ningún otro rango de valores el arcoseno que no sea el que está entre el valor de menos 1 y 1. Entre esos valores va a ir. Puede ser, entre esos dos valores puede ser cualquiera. Vamos a hacer la prueba. Ahora el arcoseno de, vamos a hacer de
menor que -1 va a ser 0,5. Menor que 0,5 tiene valor. Ahora el arcoseno de 0 tiene valor. El arcoseno de 0,5 tiene valor. Pero el arcoseno de 2 ya no va a tener valor porque se escapa de su rango. Entonces, dicho eso, puede variar entre cualquier valor que esté dentro del -1 y el 1. Y de esa manera hallamos el rango. Y ya se nos acabó el pinche tiempo del Zoom. Y en un cachito les voy a enviar otro enlace para seguir explicando. Voy a explicar el inciso B de este ejercicio y con eso, un poquito de esa partecita. Y con eso, pues ya tienen para resolver eso de ahí. En un ratito les envío. Ahorita.